Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde a las preguntas de periodistas sobre la administración de Biden. Así que veamos esta última rueda de prensa de la Casa Blanca. Buenas tardes a todos. Un par de puntos para comenzar. Quisiéramos anunciar que el presidente Joe Biden y la primera dama, la doctora Biden, recibirán al presidente Emmanuel Macron y a la señora Brigitte Macron de Francia en una visita de Estado el 1 de diciembre de 2022. Esta será la primera visita al gobierno Biden-Harris. Va a destacar la relación de larga data entre Estados Unidos y Francia, una relación basada en nuestros valores democráticos compartidos, nexos económicos y cooperación en defensa y seguridad. Los líderes van a discutir nuestra continua alianza frente a retos globales y áreas de interés bilateral. Esta tarde el presidente dará declaraciones en la tercera reunión del Consejo de Competitividad. El presidente va a destacar su agenda de competitividad en el último año, lo que está ayudando a reducir los precios para los consumidores, va a incrementar los ingresos de los trabajadores y va a promover la innovación en la economía. En la reunión el presidente también va a anunciar nuevas medidas para alentar la competencia entre aerolíneas, para destacar las tarifas que cobran las aerolíneas. Estos recargos afectan a los estadounidenses de menor recursos especialmente. El presidente va a proponer un proyecto de ley que va a abaratar el costo para los viajeros y para ponerle fin a los recargos por cambiar de proveedor de servicio. De hecho, el hogar promedio estadounidense pierde unos $5,000 al año debido a falta de competitividad. Las medidas que va a anunciar el presidente en el día de hoy son parte de su compromiso para continuar haciéndole frente a esta situación y reducir los costos. Mañana el presidente va a continuar este enfoque con declaraciones en la Casa Blanca sobre cómo está reduciendo los precios del cuidado de la salud y las medicinas para los ancianos y las familias de todo el país, y cómo se está fortaleciendo el Medicare y el Seguro Social. El año pasado, una familia de 4 personas ahorró un promedio de $2,400 en cuidado de la salud gracias al plan de rescate para Estados Unidos que el presidente Biden promulgó, y ahora gracias a la ley de reducción de la inflación promulgada por el presidente Biden hace un par de semanas, Medicare finalmente va a tener el poder de negociar precios más baratos de las medicinas. Los ancianos verán que sus desembolsos por medicinas recetadas se limitarán a $2,000 al año. Durante décadas, las grandes farmacéuticas e intereses especiales han bloqueado la capacidad de negociación de Medicare para mejores precios. El presidente Biden y los demócratas en el Congreso le han puesto fin a esto gracias a la ley de reducción de la inflación, contra la cual votaron todos los legisladores republicanos. No solo eso, los republicanos siguen promoviendo legislación para recortar los servicios del Seguro Social y el Medicare. Así que el presidente Biden va a hablar de todo esto y más mañana. También quería reconocer una decisión retrógrada que vimos en Arizona el viernes. Es una proscripción total del aborto que obliga a los sobrevivientes de violaciones a llevar el embarazo a término. Y para algunas personas esto entraña un grave riesgo de salud. Los proveedores médicos podrían ir a la cárcel hasta por 5 años por cumplir con su obligación de brindar servicio. Esto será un retroceso de más de 150 años para las mujeres de Arizona, sometiéndolas a los dictados de una ley de hace casi 2 siglos, cuando Arizona todavía no era un estado. Se sigue privando a las mujeres de sus derechos a través de proscripciones inconstitucionales y los republicanos siguen promoviendo estas propuestas proscripciones del aborto. El presidente y la vicepresidenta consideran que el Congreso debe actuar con urgencia para codificar Roe y proteger los derechos de las mujeres. Para millones de mujeres, estos ataques diarios contra nuestros derechos más fundamentales comprometen muchas cosas. Finalmente, mañana tendremos aquí a la directora de FEMA, Diane Criswell, quien está hoy en Miami evaluando los preparativos para hacerle frente al huracán.
Este fin de semana el presidente aprobó la asistencia de declaración de emergencia para Florida y se está enviando asistencia a la región antes de la llegada de la tormenta. FEMA tiene recursos en lugares estratégicos de Florida y Alabama. Esto incluye generadores, millones de raciones de comida, agua. También hay centros de acopio en preparación para los esfuerzos de preparación. Mañana la directora Griswold va a hablar de una actualización de los esfuerzos que se lanzan en Florida en preparación para la llegada del huracán Ian, así como para las labores de recuperación en Puerto Rico y también en Alaska. Estamos ansiosos por tenerla con nosotros y ella les podrá dar información actualizada y responderá preguntas. ¿Alguna reacción a la decisión de Putin de concederle ciudadanía rusa a Edward Snowden? Como creo que se le han formulado acusaciones criminales, yo lo remitiré al Departamento de Justicia para detalles específicos sobre esto. Esta visita de Macron se produce después de un año de tropiezos en la relación bilateral. Mi pregunta es, ¿por qué Francia recibe este honor? Quizá esto cierra el círculo y vuelve la relación a la normalidad. Y separadamente, es un poco tarde para una visita de Estado en este gobierno. Obviamente el COVID se interpuso. En cuanto a su primera pregunta, nosotros valoramos enormemente nuestra relación con Francia, que como mencioné al comienzo es nuestro aliado de más larga data. Es una relación bilateral basada en valores democráticos compartidos, nexos diplomáticos y demás. Enfrentamos múltiples retos globales, como saben, entre otros la guerra en Ucrania. Por estas razones, el presidente y la primera dama pensaron que era importante recibir a este valioso aliado en la Casa Blanca para esta primera visita de Estado. Como saben, el presidente Macron y el presidente Biden han tenido múltiples conversaciones durante los primeros 19 meses de gestión del presidente. Se han reunido unas cuantas veces, más recientemente, como saben, la semana pasada en la Asamblea General de la ONU. Esta es una relación muy valiosa. En cuanto a su segunda pregunta, tiene razón, el COVID demoró muchos encuentros personales que normalmente tienen los presidentes en la Casa Blanca, pero el presidente y la primera dama han estado recibiendo líderes extranjeros en la Casa Blanca en visitas de trabajo, durante toda la gestión, pero como usted dice, el COVID demoró muchas de estas también. En cuanto a Florida y los planes de FEMA, el presidente ha hablado con el gobernador DeSantis antes de la tormenta. ¿Tiene planes para ello? No tengo nada que adelantar en términos de llamadas en este momento. En cuanto a la encuesta publicada esta semana que indica que un elevado porcentaje de demócratas preferiría a otro candidato. 75% de las personas de menos de 40 años preferiría un candidato que no fuera Biden. ¿Cómo analiza el presidente estas cifras? Como ustedes saben, yo estoy limitada en lo que puedo discutir en cuanto a temas electorales. Reitero lo que hemos dicho muchas veces desde acá, el presidente lo ha dicho. Lo dijo recientemente en una entrevista en 60 Minutes, él tiene la intención de postularse para la reelección. El presidente, como le digo, su enfoque no está en él mismo, sino en seguir dándole resultados al pueblo estadounidense después de tomar medidas. He hablado de la ley de reducción de la inflación, de la importancia de que Medicare ahora va a poder negociar y reducir costos para nuestros ancianos, la importancia de esta reducción de costos en lo que concierne al costo de la energía. Estas son cosas que el presidente ha estado haciendo en los últimos 19 meses para asegurar que el sector manufacturero repunta. Lo hemos visto en el New York Times y hemos visto la generación de millones de empleos en el país gracias al trabajo que ha hecho el presidente. Y
Como dije al comienzo, hemos hecho todo lo posible. El presidente se ha enfocado como prioridad en reducir los costos para los estadounidenses. Y cuando pensamos en el plan de rescate para Estados Unidos, los republicanos no votaron a favor de esto. Tampoco en cuanto a la ley de reducción de la inflación. Más bien, han planteado una agenda que trata de revertir los avances logrados, cediendo ante uno de los grupos de interés más poderosos del país. Pero en cuanto a la economía, el presidente está bajo el agua prácticamente. Yo no puedo hablar de las elecciones de mitad de periodo. Permíteme, voy a tratar de responder a la pregunta. Debo decir esto, yo no puedo hablar de las elecciones de mitad de periodo aquí. Lo que sí puedo decir, y hemos hablado de esto en el memorando de agosto, el presidente, la vicepresidenta, el gabinete, miembros del Congreso, todos vamos a estar hablando de cómo le estamos cumpliendo al pueblo estadounidense. Cuando se piensa en Medicare, en el Seguro Social, cuando se piensa en los instrumentos legislativos aprobados, son muy populares con el pueblo estadounidense, republicanos y demócratas. Y eso es importante destacar. Pero sí vamos a seguir trabajando. Al presidente le gusta visitar a los estados y comunidades del país para hablarle directamente al pueblo estadounidense, y eso es lo que vamos a hacer. Comprendo lo que dice de las encuestas, lo que dice en cuanto a las cifras del presidente, pero en lo que nos vamos a concentrar es en cómo vamos a seguir dándole resultados al pueblo estadounidense, especialmente en las cosas más importantes, como son reducir costos, la prioridad de combatir la inflación, que nadie se quede a la saga, desarrollar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. ¿Alguna reacción de la Casa Blanca a los eventos de hoy en Rusia? Nosotros condenamos los hechos de violencia. El presidente los denuncia continuamente. Es importante que hablemos, especialmente cuando uno escucha de violencia en las escuelas. En cuanto a un tema que tocamos la semana pasada, respecto al plan económico de la primera ministra británica, la libra está cayendo significativamente, en parte debido a las acciones de la Reserva Federal aquí. El presidente ha criticado con frecuencia esta economía de goteo. ¿Hay alguna preocupación sobre el desempeño de los mercados monetarios? La primera ministra creo que dijo algo de esto cuando le preguntaron ayer, y dijo que Estados Unidos era su aliado más cercano, y nosotros decimos lo mismo. Gran Bretaña es uno de nuestros aliados más cercanos. Las decisiones políticas las tomarán ellos mismos. El viernes, como saben, el presidente y la vicepresidenta se reunieron con miembros del equipo económico, recibieron una actualización sobre los acontecimientos económicos mundiales, como es costumbre. Se informó que debido a nuestra estrategia económica concentrada en el crecimiento y la inversión, incremento en la manufactura y disciplina fiscal, podemos enfrentar esta situación desde la posición más fuerte. Nuestra economía se ha recuperado de dos crisis que hemos sobrellevado mejor que la mayoría de las economías más poderosas. Así que la labor del presidente incluye la ley CHIPS, la ley de lucha contra la inflación, para alentar la inversión aquí en los Estados Unidos. Mencioné hace poco la generación de 700.000 empleos en el sector manufacturero en Estados Unidos en los últimos 19 meses. Mucho de eso se debe, todo se debe a lo que ha hecho el presidente, y eso va a fortalecer nuestra economía ahora y en los años por venir. Pensamos pues que estamos en mejor posición para enfrentar los retos globales. Llevando a la gente por la fuerza a votar
alguna declaración de parte de Estados Unidos sobre cómo están haciendo estas consultas en Ucrania. Primero que nada, nunca vamos a reconocer estos territorios como otra cosa que no sea como parte de Ucrania. En cuanto a lo que hemos visto en los últimos días, seguiremos trabajando con nuestros aliados y socios para que Rusia responda y seguiremos apoyando a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Estamos preparados para imponer un costo para Rusia junto con nuestros aliados y socios en respuesta a estas acciones que estamos viendo. Si ellos procedieran a anexarse territorio, como hemos dicho y como hemos visto en la declaración del G7, Estados Unidos jamás va a reconocer estos territorios anexados como otra cosa que no sea como parte de Ucrania. Seguimos junto a nuestros aliados en todo el mundo rechazando estas maniobras de Rusia y tendremos más que decir en los próximos días. ¿Pudiéramos esperar alguna acción esta semana? En los próximos días escucharán más. Estos referendos son una violación flagrante del derecho internacional. El presidente lo dijo en la ONU la semana pasada y es una afrenta a la integridad territorial, un principio clave del sistema internacional y base de las Naciones Unidas. El presidente lo dijo hace unos días. En cuanto a las advertencias de acciones catastróficas que tendría el uso de armas nucleares por parte de Rusia, ¿considera Estados Unidos que es más probable ahora que Rusia utilice armas nucleares considerando lo que está ocurriendo en el campo de batalla? Nosotros no hemos visto un cambio en este sentido. Tomamos estas amenazas muy en serio, pero no vemos razones en este momento para modificar nuestra postura nuclear. No hemos visto evidencia, pero lo tomamos muy en serio. En cuanto a una conversación del presidente con el gobernador DeSantis, los vimos juntos recientemente cuando los sucesos de Surfside. ¿Considera el presidente que es importante tener una conversación con el gobernador? Sé que hay una serie de medidas burocráticas que ya están en marcha, pero ¿considera el presidente que es importante conversar con el gobernador? El presidente considera que es importante que los recursos federales estén a disposición del pueblo de la Florida. Eso es lo más importante, asegurar que estamos allí para responder en este momento de necesidad. Y por eso el presidente reaccionó de inmediato para asegurar que pudiéramos compartir recursos y lo hizo antes de la llegada del huracán. Eso es lo más importante. Se trata del pueblo de la Florida, no de funcionarios públicos, especialmente en estos tiempos. Y nuevamente, como presidente de los Estados Unidos, como presidente de Estados republicanos y demócratas, el presidente va a mantener ese compromiso y es algo que ha estado haciendo a lo largo de todos estos meses frente a situaciones climatológicas extremas. Nuevamente, en Estados republicanos y demócratas, él ha estado haciendo su trabajo como presidente para responderle a la población del estado. Les preocupa la percepción de que diferencias políticas o personales pudieran interponerse, no solo en términos de información, sino cosas que pudieran ser un obstáculo para la respuesta, debido a las diferencias entre el presidente y un gobernador. Bueno, es un ejemplo perfecto, como mencionaba, del caso del gobernador de Mississippi. Sí, ellos no hablaron y aún así pudimos responderle a la gente de Jackson, Mississippi. Allí estaba el director de la Dirección de Protección Ambiental, la directora de FEMA, está el cuerpo de ingenieros, así que usamos toda la fuerza del Ejecutivo, movilizando fuerzas para hacer todo lo posible para ayudar al pueblo de Mississippi. Esto es lo mismo, aquí no hay diferencias. Vamos a hacer lo mismo en Florida, lo que hemos hecho en otros estados. La administradora de FEMA estará aquí mañana. En este momento está en Miami
Ella va a estar aquí y va a hablar de lo que está haciendo el Ejecutivo por Florida y otros estados como Alaska, que pudieran necesitar ayuda en este momento, y ella les va a poder responder a todas las preguntas que ustedes tengan. La semana pasada le preguntaron sobre Puerto Rico. ¿Tiene el presidente planes de visitar Puerto Rico? ¿Hay algún posible plan de viaje del presidente a Puerto Rico? ¿El presidente tiene la intención de viajar? No tengo nada que adelantar en este momento. Seguimos dándole seguimiento al impacto del huracán Fiona en Puerto Rico. Debo reiterar un par de puntos para quienes se lo perdieron, pero como saben, cuando el presidente estuvo en Nueva York anunció que el gobierno federal está cubriendo 100% de los costos de retirada de escombros y medidas de protección. En el próximo mes el presidente también ha incrementado la asistencia crucial hasta $700 mensuales para individuos con necesidades críticas, para personas desplazadas de sus viviendas, y a la fecha hay cientos de trabajadores trabajando en Puerto Rico en operaciones de restablecimiento de servicios, en retiro de escombros, búsqueda y rescate. No tengo nada que compartir en cuanto a viajes. Y sobre Irán, seguimos viendo protestas en Irán. La semana pasada el Departamento de Estado dio indicios de cuestiones respecto al acceso a Internet. Mire, quiero dejar en claro que cuál es la posición de Estados Unidos frente a lo que estamos viendo en Irán. El presidente dijo en la ONU: estamos al lado de los valerosos ciudadanos, las valerosas mujeres de Irán, que están protegiendo sus derechos fundamentales. Las mujeres de Irán deben poder vestir lo que quieran sin temor a la violencia o al hostigamiento. Las mujeres están ejerciendo sus libertades fundamentales y debe haber responsabilidad por lo que está ocurriendo. Hay un par de medidas que podemos tomar respecto a Internet. En septiembre, el gobierno iraní suspendió el acceso a Internet para la mayoría de sus ciudadanos, mientras la gente estaba yendo a las calles para protestar la muerte de Mahsa Amini. Estados Unidos está actuando para proteger el libre flujo de información al pueblo iraní, las mujeres y al pueblo iraní en general. Este viernes el Departamento del Tesoro emitió una licencia actualizada que incrementa el apoyo a la libertad de acceso a Internet y para que las empresas de tecnología puedan ofrecerle más opciones al pueblo iraní de acceso a plataformas. Esperamos que esto le dé al pueblo iraní herramientas que los equipen mejor para hacerle frente a los esfuerzos del gobierno iraní de vigilarlos, y si tenemos más información la compartiremos con ustedes. En cuanto a la libra esterlina, el presidente no considera que Estados Unidos debería actuar en este momento. Vamos a seguir dándole seguimiento a los mercados globales. Lo que estamos diciendo es que en la reunión del presidente con su equipo económico se destaca la importancia que le confiere el presidente a este tema. Estamos conversando con nuestro equipo y de lo que podemos hablarles es de lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Nuestra estrategia económica, que se enfoca en el crecimiento a largo plazo, en la inversión, en la disciplina fiscal, el incremento en el sector manufacturero. Esto le ha permitido a nuestro país sobrellevar estos vaivenes económicos, pero vamos a seguir dándole seguimiento a los distintos indicadores económicos y a los mercados globales. Pero les puedo hablar es de lo que estamos haciendo acá para hacerle frente a estos retos globales, como hemos hecho en los últimos meses. El presidente recibió hoy a los Bravos de Atlanta. ¿Algún comentario suyo del presidente sobre temas controversiales como el saludo del Tomahawk y cosas parecidas? Pensamos que es una conversación
que es importante. Y los pueblos indígenas deben ser parte de esta conversación. El presidente consistentemente ha enfatizado que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto. El presidente lo dice con frecuencia. Debemos escuchar a los pueblos indígenas que son los más afectados por esto. ¿Cómo ven ustedes la cooperación con la coalición que ganó las elecciones en Italia? En cuanto a las elecciones, yo no voy a entrar en cuestiones hipotéticas. Este es un aliado de la OTAN, como saben, un socio del G7. Así que vamos a trabajar con el nuevo gobierno italiano frente a múltiples retos globales, incluyendo la guerra en Ucrania, mientras ellos se están defendiendo de la agresión de Rusia. Pero no voy a entrar en cuestiones hipotéticas. Nuevamente, estamos hablando de un aliado de la OTAN, un miembro del G7 y miembro de la Unión Europea. Hay miles de hombres rusos que están tratando de salir del país. Algunos países europeos los están devolviendo. Otros hablan de darle condición de refugiados. ¿Cuál es la posición del presidente Biden a este respecto? ¿Está Estados Unidos dispuesto a concederle a estas personas condición de refugiados en Estados Unidos? Yo dejaré que otros países hablen de sus propias políticas. Yo no voy a hablar de las políticas de otros países desde aquí, pero de nuestra parte lo que les puedo decir es que hemos sido muy claros en distinguir entre las acciones del gobierno de Rusia y de sus fuerzas armadas en Ucrania. Muchos han hablado de esta guerra injusta, lo hemos visto en los últimos días, cuando vemos que las protestas continúan en Rusia. Así que cualquiera que esté buscando refugio al margen de su nacionalidad puede solicitar asilo en Estados Unidos y los casos serán analizados uno por uno. Así es como vemos nuestra función aquí. El presidente Biden concuerda con el presidente Zelensky de que Rusia no está haciendo un albur en cuanto al tema nuclear. Hemos sido muy claros en esto. Las amenazas nucleares de Putin contra Europa son irresponsables. El presidente ha hablado de esto, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, también lo ha manifestado. Y las consecuencias del uso de armas nucleares serían desastrosas para Rusia y para el mundo, y Rusia se convertiría en un paria en el escenario mundial. Esto no es nuevo, lo hemos escuchado antes de Rusia, del señor Putin. Ellos han hecho estas amenazas antes, a lo largo de los últimos 6 meses de conflicto. Por supuesto que lo tomamos en serio. Esto es algo que por supuesto tomamos muy en serio. Una guerra nuclear no se puede ganar y por lo tanto no se debe librar. Ellos mismos lo han dicho, incluyendo la declaración del P5 recientemente. Como dijo el presidente, cualquier uso de armas nucleares sería desastroso para el mundo y conllevaría consecuencias muy severas. Al margen de estas consecuencias catastróficas, se puede asumir que habría consecuencias que vayan más allá de las sanciones, quizás una respuesta militar. ¿Cuáles serían esas consecuencias catastróficas? Jake Sullivan hablaba de esto ayer. Hemos tenido conversaciones privadas con el equipo de seguridad nacional. Ha habido comunicaciones directas con los rusos y ellos entienden exactamente cuáles serían las consecuencias. No vamos a discutir esto en público, no vamos a compartir esto públicamente, pero sí podemos reiterar lo que dijo nuestro asesor de seguridad nacional ayer. Lo han dejado muy claro, le han hablado a los rusos sobre esto y ellos lo entienden.
alguna forma directa en que el presidente Biden vaya a comunicarle esto a Putin. No hay llamadas directas previstas en este momento. Han pasado algunos meses desde que el presidente anunció su plan de condonación de deuda estudiantil. Se ha dicho que a comienzos de octubre habría una solicitud disponible. Muy pronto tendremos detalles que darles sobre esto, sobre el proceso de solicitud y los próximos pasos. Llegado a ese punto lo compartiremos con ustedes. Varios fiscales han hablado de el tema, pero ¿qué está ocurriendo en el seno del Ejecutivo? Yo le remito al Departamento de Justicia. Cuando anunciamos este plan de asistencia, algunos hicieron análisis legales de la propuesta, así que yo la remitiría a ellos. Pero mire, siempre se habla mucho sobre este plan de condonación de deuda estudiantil. Lo fundamental es que esto le va a dar un respiro a decenas de millones de estadounidenses. Este va a ser un paso muy importante para darle a la gente una oportunidad de ahorrar dinero y de poner dinero en la compra de una casa, iniciar una familia. 90% de los estadounidenses podrán beneficiarse de este programa y son en su mayoría personas que ganan menos de $70,000 al año. Así que pensamos que esto es importante para las familias trabajadoras, es importante para la gente que quiere tener un poco más de ayuda en su vida cotidiana. Y sobre el plan anunciado la semana pasada de cara a las elecciones de mitad de periodo, el tema de contratación de policías, derechos. ¿Por qué piensan que se están haciendo todas estas cosas? En cuanto a la agenda del Partido Republicano, sí, en cuanto a los poderes de investigación, los poderes de combinatorias, se está discutiendo esto en la Casa Blanca. A medida que ustedes observan esto, mire, nosotros nos vamos a concentrar en el presente. Nos vamos a concentrar en los avances que hemos logrado para el pueblo estadounidense. Ustedes lo han visto, lo han informado. He hablado varias veces de la ley de reducción de la inflación, de la ley sobre microcircuitos, cómo la economía ha corregido el rumbo. El presidente va a estar hablando de eso. Si el Partido Republicano toma el control de la Cámara o no, es algo hipotético y debo ser cuidadoso en lo que digo desde acá. No vamos a discutir ese tema en este momento, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducir los costos. Y debo decir que los republicanos están haciendo todo lo contrario. No quieren reducir los costos para el pueblo estadounidense. Han votado contra el plan de rescate, contra la reducción de costos para Estados Unidos, la ley contra la inflación. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Pregunta inaudible. Mire, yo he hablado de esto un par de veces. Nosotros pensamos que esta no es la primera vez que estamos en una posición en la que estamos hablando de un crédito adicional. Lo hicimos el año pasado y alentamos al Congreso a actuar. El presidente ha hablado con legisladores esta semana. No tengo adelantos que darles en este momento sobre conversaciones del presidente. Puedo decirles esto, lo he dicho varias veces antes. Tenemos a nuestros equipos aquí en distintos departamentos que están teniendo conversaciones regulares con miembros del Congreso, con su personal, en forma bipartidista. Pensamos que esto es algo que tiene que tener lugar. ¿Nos puede actualizar sobre la relación Estados Unidos-Pakistán y la asistencia a Pakistán y la situación de las inundaciones catastróficas en el país? Un país con historia de crisis militares y con armas nucleares.
Para detalles más específicos de lo que hemos dicho, habría que hablar con el equipo sobre la asistencia que le hemos brindado a Pakistán. Hemos estado en comunicación estrecha con la gente, asegurándonos de que a medida que están lidiando con las inundaciones, que el pueblo de Pakistán cuente con asistencia, especialmente de nosotros. No tengo nada específico respecto a lo que ya hemos compartido, pero con gusto voy a hablar con el equipo para darles alguna actualización. En cuanto al aspecto humanitario y de seguridad, esto es algo a lo que le damos seguimiento muy de cerca. No tengo nada que compartir en este momento. El senador Scott está proponiendo que las universidades que tienen fondos contribuyan a abaratar las matrículas. ¿Han visto ustedes el proyecto de ley y piensan que las universidades tienen alguna responsabilidad en la reducción de costos de la educación superior? No he visto la legislación, tendría que consultar con la Oficina de Asuntos Legislativos frente a esta propuesta de Rick Scott. Hemos sido muy claros, el Departamento de Educación, el secretario ha hablado de políticas y procesos que apuntan a que las universidades cumplan con su función sin encarecer la educación superior. Pero yo no puedo comentar sobre estos proyectos de ley que aún no he visto. El presidente Biden considera que las ciudades grandes de Estados Unidos son seguras. ¿Puede ampliar? Bueno, hemos visto un aumento de la criminalidad. ¿Considera el presidente que las grandes ciudades del país son seguras? ¿Te refieres a la historia del New York Times? Sí, el repunte de 30% en los homicidios, el tema de la justicia criminal. Hemos visto algunos ejemplos notables de esto. El caso de Karen Bass, a quien la asaltaron, gente de alto perfil. Debe la ciudadanía sentirse segura. Esa misma historia dice que la situación de la criminalidad es compleja y multifacética. Miren, este presidente ha conseguido fondos sin precedentes para que los cuerpos policiales cuenten con lo que necesitan, y él ha podido hacerlo frente a la oposición de los republicanos. En momentos en que él heredó una tasa creciente de criminalidad del gobierno anterior, y el presidente ha puesto en práctica un plan con más de 300 millones de dólares para las ciudades, para los estados, para que puedan contratar más funcionarios policiales, para que puedan contratar a gente crucial para sus necesidades, aún en medio de la pandemia. Los republicanos votaron en contra. La pregunta original, entonces, ¿considera el presidente que las grandes ciudades del país son seguras? No puedo responder con un sí o un no. Se trata de qué es lo que él ha hecho para o por la seguridad de las ciudades. No importa si son grandes o pequeñas, o en estados republicanos o demócratas. Lo importante es que tenemos los fondos y hemos dado los pasos políticos para que estas ciudades, grandes o pequeñas, tengan lo que necesitan para proteger a sus comunidades. Eso es lo que el presidente ha hecho, nuevamente sin la ayuda de los republicanos. Jen Psaki decía que la criminalidad era un tema vulnerable para los demócratas. ¿Por qué? Nuevamente, yo no puedo hacer análisis electoral desde acá, pero yo no estoy de acuerdo con su interpretación de lo que ella dijo. Pero miren, yo he dicho esto antes, en los últimos meses lo que hemos podido hacer ha sido crear un marco claro de lo que estamos haciendo por el pueblo estadounidense y lo que los republicanos se niegan a hacer. Hemos destacado lo que hemos hecho por el Medicare, por el Seguro Social, enfrentando las grandes farmacéuticas para que no tengan precios exorbitantes para nuestros ancianos, para darles un respiro.
Y los republicanos quieren recortar el Medicare, el Seguro Social. Tenemos esta agenda republicana. Ellos quieren revertir la ley de reducción de la inflación, lo cual resultaría en un perjuicio para los estadounidenses. Así que esto lo hemos venido discutiendo durante meses y esta es la última pregunta. Tenemos otro evento. Sobre esta carta abierta que le enviaron al presidente diciendo que la Contraloría del Departamento de Seguridad Nacional, que el Contralor debería ser despedido, que está socavando la reputación de su oficina. Esto ha salido a relucir en múltiples reportes y se ha hablado de una investigación al respecto. ¿Considera el presidente ha visto esta carta abierta? En cuanto al tema de este contralor específico, vamos a analizar la situación. Es todo lo que les puedo decir. En cuanto a anuncios de personal, no tengo nada que compartir. Hemos escuchado de algunos de estos temas y les puedo decir que los vamos a analizar. Muy bien, los veo mañana. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.